Miércoles 28 de octubre y el Instituto de Virología alemán Robert Koch ha reportado 14.964 nuevos contagios de coronavirus, lo que representa un nuevo máximo desde el comienzo de la pandemia en Alemania. Por este motivo y ante el alto ritmo de contagios, la canciller alemana Angela Merkel acuerda este miércoles con los líderes regionales un confinamiento suave para el país. En la sombra y sin alcanzar el foco mediático ocupado por la COVID-19 están las enfermedades graves y no menos peligrosas que han resurgido en esta pandemia. Numerosas campañas de vacunación se detuvieron en todo el mundo para evitar la propagación del coronavirus y las consecuencias han sido alarmantes. Han aumentado los casos de difteria, de cólera, de poliomielitis o de sarampión. Este miércoles, sin ir más lejos, el Ministerio de Salud de Perú ha lanzado una alerta epidemiológica tras detectar el primer caso de difteria en 20 años. La enferma es una niña de 5 años en la zona central de Lima, en cuyo vecindario las autoridades sanitarias harán controles preventivos entre los vecinos para detectar otros posibles casos. La niña cuenta como no vacunada. La difteria se transmite fácilmente de una persona a otra por contacto directo o por vía aérea a través de las gotículas respiratorias al hablar, toser o estornudar. Además, puede ser transportado a través de objetos contaminados con la bacteria por las gotículas emitidas. La enfermedad, que afecta principalmente a la faringe, puede ser mortal en el 10% de los pacientes. La Organización Panamericana de la Salud había alertado de la presencia de casos de difteria en el continente en países como Brasil, Colombia, Haití o Venezuela. Pacientes con cáncer, sida y otro tipo de enfermedades que dejan de acudir a sus centros médicos por miedo a contagiarse de coronavirus. Vacunas que dejan de ponerse para evitar la expansión de la pandemia y que resucitan viejas enfermedades peligrosas. Este año, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud espera que la tuberculosis mate a 400.000 personas más que el año pasado, en el que fallecieron 1.400.000 personas. Son los efectos colaterales del coronavirus. Sibongile Zulu ha tenido suerte en la desgracia. Tiene 47 años, es seropositiva y perdió su empleo durante el confinamiento en Sudáfrica. Ya no puede pagarse la medicación, pero afortunadamente ha intervenido una ONG. En Sudáfrica, casi 8 millones de personas viven con el virus del SIDA. Muchas tienen grandes problemas para encontrar medicamentos. Con la pandemia del COVID-19, las cadenas de suministro mundial se han interrumpido y tardan en recuperarse. Hay problemas de suministro, gente que no puede conseguir antirretrovirales. Tememos que va a haber un aumento de infecciones oportunistas. En Sudáfrica nos preocupa especialmente la tuberculosis. Tenemos índices muy elevados en nuestro país. El coronavirus está dificultando los esfuerzos por erradicar la tuberculosis en el mundo. En 2019 fue la enfermedad infecciosa más letal. Mató a 1.400.000 personas, más incluso que el SIDA. Aquí vemos bacterias de la tuberculosis en el microscopio. La OMS teme que este año puedan llegar a morir 400.000 personas más de esta enfermedad. Los países más afectados son la India, seguido de Indonesia, China, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica. 2/3 de todos los pacientes de tuberculosis que hay en el mundo viven en estos países. Y aquí el número de partes de infección cayó hasta un 30%. Eso significa que no se están diagnosticando. Esas personas se quedan en casa y transmiten la enfermedad. Por eso trabajamos estrechamente con los mayores fondos, donantes bilaterales, para proporcionar todos los medios necesarios, no solo el apoyo técnico, sino también las medicinas esenciales para los países con altos índices de tuberculosis. De vuelta a Sudáfrica, a esta mini clínica ambulante de Godwana vienen muchos pacientes de SIDA. Tienen miedo de infectarse de coronavirus si acuden al hospital. Esta paciente infectada con el SIDA debe mantener el sistema inmunológico lo más estable posible para protegerse de la tuberculosis y, por supuesto, del coronavirus.
La Organización Panamericana de la Salud ha advertido del impacto devastador que la COVID-19 causa en la atención sanitaria en América Latina y el Caribe. Contamos ahora con la opinión de un experto en nuestro programa especial. Él es Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud en Ciudad de México. Señor Tello, cuéntenos cómo les afecta el coronavirus a ustedes en su día a día en el hospital. Bueno, ¿qué tal? Es realmente problemático porque dos razones. La primera es que en el caso de México y la mayoría de los países que tenían una infraestructura de este tipo, ha habido lo que se denomina reconversiones hospitalarias. Los hospitales de más avanzada, los que tenían la mayor capacidad de tener equipo técnico, fueron adaptados para solamente estar atendiendo pacientes con COVID. Esto hizo que muchos pacientes que tenían otro tipo de enfermedades como cáncer o pacientes seguramente no graves, pero que tenían algunas otras actividades programadas como cambiarse una cadera o alguna cirugía electiva, tuvieron que dejar atrás sus tratamientos. Nosotros hubiéramos esperado que esto estuviera bajo control los primeros meses, pero cuando ya llevamos 8 meses o 9 en algunos casos dentro de esta pandemia, vemos que son pacientes que se han ido perdiendo. Vemos también que hay pacientes que no han acudido a consultas normales, como serían los de las revisiones ginecológicas, y en ese sentido se teme que muchas mujeres estén desarrollando cánceres sin haberse tenido la oportunidad de tener un diagnóstico temprano. Señor Tello, ¿por qué afecta el coronavirus a las campañas de vacunas de otras enfermedades? ¿No es posible que los dos frentes sanitarios funcionen en paralelo o es que el coronavirus está acaparando a todo el personal médico? Bueno, lo que ocurre, primero que nada hay que entender que cuando tuvimos a la gente resguardada y ahora estamos comenzando de nuevo a tenerla en cuarentena, la gente no podía salir de su casa y todas las actividades normales, incluyendo las de las clínicas de primer contacto, estaban completamente descarriladas. Luego vino el factor miedo, la gente no quiere contagiarse y entonces no estaba acudiendo a las unidades de salud para cuestiones, vamos a decir, de tan poca urgencia como llevar a vacunar a los niños. Y creo también que mucho intervinieron las políticas relativamente ineficientes de algunos países en los cuales no se informó a la población que pasara lo que pasara, ellos tenían que seguir llevando a sus hijos a vacunar. Entonces creo que tenemos en este momento la tormenta perfecta en la que tenemos una pandemia que tiene a la gente en sus casas, pero que tiene además a la gente con miedo de acudir a otras cosas que no son de vida o muerte a las instalaciones de salud y evidentemente que no se está comunicando la importancia de mantener activos los esquemas de vacunación en los niños. Y tal y como lo estaban diciendo hace unos momentos en los reportajes, las consecuencias es que estamos viendo el resurgimiento de otras enfermedades. Vamos a hablar ahora de esas enfermedades porque son las consecuencias que tiene que ciertas campañas de vacunación se hayan frenado o incluso suspendido. ¿Cómo puede afectar esto a largo plazo? No tan a largo plazo, a corto plazo. Te voy a poner dos ejemplos. Parece que lo recordábamos muy bien porque ahora hemos tenido la pandemia, pero a finales de 2019, principios de este año, estaba habiendo un rebrote importante de casos de sarampión en América Latina y en algunos países de Europa. Lo que pasa es que esto quedó apagado porque súbitamente tuvimos esta grave expansión de la pandemia. Pero realmente ya teníamos el problema ahí y el problema del sarampión solamente se puede resolver haciendo cercos epidemiológicos en el momento que tienes tú la emergencia y reactivando las campañas de vacunación. Esto no se hizo y es muy probable que veamos ahora de nuevo casos de sarampión en el mundo. Y hay que recordar que el sarampión es una enfermedad terriblemente infecciosa. Por otro lado, la Fundación Bill y Melinda Gates están ya temerosos de que pudiera haber resurgimiento de casos de polio. La polio, que es una enfermedad que estábamos a punto de terminar de erradicarla en el mundo, que en muchos países ya prácticamente no había habido contagios debido a las agresivas campañas de vacunación. Señor Tello, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, lo siento mucho. Se nos ha acabado el tiempo, lo siento muchísimo, pero muchas gracias por esta entrevista. Gracias.
La canciller alemana Angela Merkel se ha reunido con los líderes regionales de este país para implementar nuevas restricciones con el fin de crear un frente único para que no avance la pandemia. Y nos queremos conectar ahora con nuestra corresponsal, Paola Álvarez. Es nuestra corresponsal política y queremos hablar con ella de ese tema. Paola, cuéntanos, enseguida te tenemos en imagen, ¿en qué se traduce este confinamiento que han acordado hoy Angela Merkel y los líderes regionales? Hola Cristina, pues estamos ante un confinamiento que afecta prácticamente a todas las actividades del país, excepto las escuelas, los comercios y la industria, que era lo que Merkel había prometido desde el principio no volver a cerrar. Todo lo demás, gastronomía, eventos deportivos y culturales, todo queda en suspenso entre el 2 y el 30 de noviembre como poco. La Bundesliga va a volver a celebrarse sin público. Por ejemplo, los restaurantes podrán repartir comida a domicilio y los ciudadanos podrán salir a la calle con sus familias o la gente que convivan y otro grupo de convivientes juntándose en máximo de 10 personas. Están de acuerdo Gobierno regional y central en que estamos ante una emergencia sanitaria que requiere de estas medidas extraordinarias. El objetivo de todas estas medidas es no colapsar el sistema sanitario, algo que Alemania consiguió con éxito en la primera ola de la pandemia. Pero, ¿qué nos dicen en la actualidad los datos que tenemos? ¿Hay más presión en los centros de atención primaria y en los hospitales de cara a esta segunda ola que ya está aquí? Evidentemente hemos pasado de 2.000 a casi 15.000 nuevos casos diarios en apenas un mes. Es algo que presiona esa atención primaria. También hemos visto aumentar las hospitalizaciones, especialmente en las últimas semanas, cuando han vuelto a crecer además las infecciones entre los mayores de 60 años. Y aún así hay que decir que un primer vistazo a las cifras daría la sensación de que Alemania no está tan cerca de ese colapso, pero esto se debe efectivamente a dos factores. Por un lado, estamos ante una dinámica nueva, una dinámica según la cual los casos se están duplicando prácticamente cada semana. Esto significa que si esa dinámica continuase durante un mes estaríamos entre 30.000 y 40.000 nuevos casos diarios, una situación que ayer la canciller describió como lo que sería ya el colapso, pero es que además se viene advirtiendo que lo que puede ocurrir es que aunque haya muchas camas disponibles, muchas UCIs disponibles, haya una escasez de personal para abastecer todas esas camas. Es un problema que se arrastra desde la primera ola y por eso la urgencia de este freno drástico ahora. Gracias, Paola Álvarez, nuestra corresponsal política en Berlín. Confinamiento suave en Alemania en un miércoles en el que hemos amanecido en este país con un nuevo récord de contagios diarios que ha reportado el Instituto de Virología alemán Robert Koch. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.